Hola a todos, soy Estela de Aromas de Macondo. Nuestro proyecto de hoy se trata de cómo eliminar las canas de una forma casera y natural con jengibre. Al eliminar las canas de esta forma casera y natural, evitaremos todos esos químicos que son nocivos para nuestra salud. Además de tinturar, los va a proteger y evitar la caída del cabello. Haremos dos proyectos, para ello acompáñenme. Los ingredientes son remolacha partida en cuadritos. Yo aquí la tengo lista para colocarla en la estufa porque toca ponerla a hervir un buen rato que suelte bien el juguito. Le coloqué un poquitico de agua. De resto lo que suelte la remolacha. Jengibre, henna y limón. Lo primero que vamos a es a colocar esto a la estufa para que suelte bien, que quede bien rojito. Aquí ya ha hervido y está bien blandita la remolacha. Ahora lo que vamos es a licuarla. Apaguemos esto. Soltó bien los juguitos, que es lo importante. Y enseguida la licuadora. Oh, la, la. Voy a colocar esto acá y vamos a licuarla. Listo. Aquí después de licuarla la he colado y está lista, quedó bien moradita. Esa es la idea, ¿no? Seguimos con el jengibre. El jengibre lo vamos a rallar por la parte grande. Coloquemos esto acá para poder trabajar con el jengibre. Yo ya lo tengo pelado. Este jengibre lo vamos a utilizar para las dos fórmulas, para esta y para la que sigue. Entonces lo rallamos por el lado grande bien. Aquí ya tengo el jengibre listo. Lo que hice fue colocarlo en la estufa así como coloqué la remolacha, pero con una sola cucharada de agua, porque el jengibre suelta muchísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es colarlo, lo mismo que hicimos con él. Entonces este sí suelta bastante, hasta más que la remolacha. Listo. Vamos a colocar esto acá y traemos vamos a colocarle la mitad del jugo a la henna. Ahí. Mezclamos muy bien. Esta henna también la pueden utilizar de cualquier color dependiendo del grado del color que ustedes quieran. Hay henna neutra que viene sin color. En la que viene sin color, pues ustedes la pueden hacer café y le va a quedar café. La pueden hacer roja y le va a quedar rojo. Pero si la compran ya más oscurita, les va a quedar muy bonito también el color. Aquí le voy a colocar la remolacha. Se la coloqué toda. Le vamos a colocar un chorrito de limón, poquitico nomás.
Toca mezclarla bien, bien, bien. Ahora la vamos a dejar tapadita con papel film. De este papel la vamos a dejar unas 4 horas en la nevera para poderla usar. No la podemos dejar mucho tiempo de un día para otro porque ya no nos sirve. Después de 12 horas esto ya no sirve, o sea que lo tienen que hacer en el mismo día. Yo aquí tengo una que la hice hace unas 2 horas y les voy a mostrar cómo queda. Queda como una cremita, queda súper bien. Esta nos la vamos a colocar sobre todo el pelo, bien extendida, y nos la vamos a dejar actuar 2 horas. El pelo nos lo vamos a tapar también con papel film. 2 horas completica nos la dejamos actuar. Bueno, después para enjuagarse el pelo van a utilizar ya el vinagre de manzana, que es el que les va a ayudar a fijar y a dar brillo en el pelo. Este vinagre le van a colocar a medio litro de agua, le van a colocar unas 2 cucharadas grandes de vinagre de manzana y con eso se van a enjuagar bien el pelo. Se lo dejan, el último enjuague se lo dejan en el pelo, que eso no es problema. Antes les va a ayudar a fijar más el tinte y les da, como les dije anteriormente, le da brillo. Entonces ahora vamos con la segunda, que es totalmente diferente porque no tiene henna, el segundo tinte. El segundo proyecto lleva café. Este es café normal, colado, pero tiene que ser muy espeso, bastante espeso. Café molido, se puso a hervir con el café y luego se coló. Este es jengibre del anterior y miel de abeja. Entonces vamos a colocar aquí el jengibre. Le vamos a colocar el café. Esto nos va a dar un tono como bien clarito y las canas van a quedar como doradas. Queda muy bonito si tiene combinado el pelo. Y por último, mezclamos esto bien. Le vamos a colocar una cucharada grande de miel de abeja. Lo vamos a mezclar muy bien. También en vez de café le podemos colocar té negro. Esto nos va a ayudar muchísimo para que no se nos caiga también el cabello, y también va a suavizar. Bueno, esto ya lo terminamos aquí. Para colocárselo lo empacamos en un spray y se lo colocan así de a poquito. Se lo van a dejar actuar siempre bastante. Si lo pueden dejar hasta el otro día, mejor todavía. Y si no, el mismo día. También si lo pueden sacar al sol, pues de pronto a solearse un poquito, ayuda bastantísimo. Entonces, después de que se lo enjuaguen, esto lo pueden dejar en la nevera hasta 2 días nomás, para que se hagan retoquecitos. Después del enjuague final vamos a hacer lo mismo que el anterior. Le vamos a colocar vinagre de manzana al agua y nos vamos a enjuagar con eso para fijar el tinte. Espero que les haya gustado el proyecto de hoy o los proyectos de hoy, que le den manito arriba, que se suscriban a mi canal y hasta pronto. Bye bye. Chao, chao.